Debemos contribuir todos a que la Tierra siga siendo un planeta azul, donde el hombre viva en armonía con el hombre y con el resto de los seres vivos. Debemos hacer todos un esfuerzo diario para transmitir ese mensaje. Félix Rodríguez de la Fuente. Apuntes de naturaleza. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Un programa en el que nos gustaría mejorar las relaciones de los hombres y mujeres con la naturaleza y las de todos entre sí. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Un tiempo de radio con Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Si hiciera falta tanto pa' vivir, si hiciera falta tanto pa' sonreír, si hiciera falta tanto pa' vivir, ay compadre, ni tú ni yo ya estaríamos aquí. Amigas, amigos, bienvenidos a Punto de Naturaleza, un programa de Radio Marchena para la onda local de Andalucía. Hipotecado para ser más que tu vecino, comprando coches, muebles y televisores. ¿Qué tal, Carlos? Pues nada, otro día con ustedes, otro día con ganas de radio, con ganas de que no haya más bombas porque estamos hartos de bombas y deseando que estéis con nosotros este ratito de radio. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Antonio, y nada, a todo el que nos escuche saludamos y trataremos de llevarlo bien. Carlos, no tires por ahí. No, pues la verdad que yo comparto una semana muy triste, es una semana que cuesta hablar de otras cosas. Yo, de verdad, de todo esto, y ahora por supuesto lanzaremos nuestro abrazo a Gaza, pero es que lo pongo por delante, porque vivimos en un mundo donde los líderes, en definitiva, los que tienen el poder de las armas, que es el poder de la fuerza, cuando Donald Trump dice que iba a matar al líder de Irán y lo mata, y no solo lo mata a él, ha matado a él, a su mujer, a su hija o su hijo, no sé, la media familia del que estaban allí, y dice, bueno, ahora se ha elegido a otro, y ha dicho, bueno, pero que elijan uno que a mí me guste, porque si a mí no me gusta, lo voy a matar. O sea, así es. Es que es una cosa de verdad, y que lo diga el líder de un país democrático, con una larguísima trayectoria democrática, que es líder en el mundo de orden y se queda tan tranquilo. Nos quedamos tan tranquilos. Ese es el problema. Nos quedamos tan tranquilos. ¿Verdad? Que pongan uno que a mí me gusta, porque si no, lo voy a matar. Pues esto es que, de verdad, es que, claro, hablar de otras cosas cuesta. Hay algo que está claro en este tema. Independientemente de estar todos en contra del régimen de Irán, de la situación que hay con las mujeres, sí. A Trump no le importa en absoluto las mujeres, vamos. Nada. Ni el régimen, no ni las mujeres, ni nada, vamos. El que le guste, alguien que me guste a mí para poder gestionar el tema del petróleo como yo quiera, no que ya se está ya Estados Unidos, como es el primer exportador de gas licuado, que es de donde se saca después, pues ahora mismo se está, o sea, porque Qatar ya ha dicho que no va a seguir produciendo, no va a seguir produciendo porque si no lo puedo gestionar, pues no puedo venderlo, no puedo exportarlo, pues ha dejado la producción hasta que entonces ahora mismo Estados Unidos ha dicho yo puedo, y está poniéndose las botas vendiendo. En fin, al final, yo que el líder de la OTAN, donde están todos los países europeos, democráticos, de valores y todo eso, el líder se permita decir que pongan el líder, el sustituto, que sea uno que a mí me gusta, porque si no también lo voy a matar,
me parece fortísimo, vamos. Pues, es que es imposible tener esperanzas de que esto se va a arreglar de una buena manera, porque es que con semejante plan es que no está nadie a salvo, vamos, nadie está a salvo, menos mal que a Maduro no lo mató, simplemente lo secuestró, mató a 60 o 70 soldados que había allí y tuvo el detalle de no matarlo, sino de simplemente llevárselo y meterlo en la cárcel. La alegría que se tiran bombas encima de una ciudad, pero vamos, sabiendo que hay gente, pero hay gente que no tiene nada que ver, que son hombres, mujeres, niños, y que son venga, y llevarse por delante a cientos de personas y destruir. Bueno, pues para colmo, en esta semana, ya hemos comentado estos días, en este apartadillo que hacemos al principio, este saludo, este abrazo que hacemos a Gaza, pues que los colonos, es decir, los israelíes que viven en Cisjordania y que van cada vez ocupando más territorio de Palestina, pues han asaltado durante la noche una localidad de Cisjordania y han matado a tiros a dos palestinos. Y en Gaza, eso en Cisjordania, y en Gaza, pues ya se elevan a 650 muertos por los ataques de Israel desde el inicio del alto el fuego, a la vez que se denuncian horribles masacres, aprovechando que la preocupación mundial está mirando a Irán y está mirando al Líbano, y ahora ya no está mirando a Gaza. May it be an evening star. Antes de que Carlos nos presente a nuestra invitada, la entrevista que vamos a mantener esta noche, me quiero preguntarle a Manuel, porque esta semana pasada, hemos asistido a la presentación de un proyecto de la restauración de un lienzo de la muralla de Marchena, un proyecto de mucha envergadura, de mucho dinero y de mucho, en fin, muy deseado y por la sociedad marchenera y por supuesto por las personas preocupadas por nuestro patrimonio cultural y arquitectónico histórico. Y bueno, nosotros hay un aspecto de este tipo de actuaciones, Manuel, que nos interesa mucho, nos interesa todo, porque somos personas que nos interesa el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, pero también nos interesa una parte de esa restauración que parece ser no le importa a la mayoría, que es... Pues eso, haciendo referencia que el viernes pasado pues se presentó el proyecto de restauración de la muralla. Se habló de aspectos económicos, de aspectos técnicos, pero de facilitar la convivencia con la biodiversidad, yo lo eché en falta. Dieron la oportunidad también de preguntar y preguntamos. Y nada, pues la cuestión que planteamos fue muy sencilla y nada, si este proyecto de restauración de la muralla pues tenía o contemplaba alguna medida que hiciera compatible el patrimonio, la conservación del patrimonio histórico con la conservación del patrimonio natural y tampoco, bueno, a pesar de que le pusimos varios ejemplos, uno de ellos con la restauración de la muralla de la Macarena, que en las distintas fases, pues al final se han habilitado 304 nidos para vencejos. Uh-huh. Incluso pusimos otro ejemplo en la Alhambra, patrimonio de la humanidad, que es entendible que los vencejos, la colonia importante de vencejos que hay allí, que anidaban muchos de ellos anidaban en la yesería, pues en estos elementos arquitectónicos pues producen daño. Dijeron aquí no pueden seguir anidando, pero como alternativa en todo el recinto del monumento pues facilitaron cajas nido y la colonia sigue allí. Entonces pues dan otra opción. Pero aquí, por ejemplo, y claro, incluso se me viene a la cabeza la red de cepas urbanas que hay en Extremadura, uh-huh. Mérida, Badajoz, el Jerez de los Caballeros. Muchos pueblos pequeños. Cáceres, Trujillo, sí. En fin. Yo he estado en varios donde hay verdaderos programas de conservación y de protección, uh-huh. Pues ya no es solo conservación, es protección de la ave urbana, facilitándole nidadas artificiales. Es que son aves protegidas por la legislación. Sí. En esta red de cepas, el principal protagonista es el cernícalo primillo,
que aquí en nuestro entorno de la localidad, pues Está aquí. cada día tiene presencia, pero cada día menos. Por esto mismo que iba a decir antes, que en la fase anterior, en la primera fase, pues nos damos una vuelta por allí y creo que si no cambian las cosas, pues vamos a perder, bajo mi punto de vista, una gran oportunidad para que nuestra localidad Marchena sea un pueblo más amable con eso, con la fauna silvestre. Pues, ¿y qué respuesta obtuviste? ¿Cómo valoras lo que te dijeron ante la pregunta? La valoración, ya que en la exposición no aparecieron esas medidas de compatibilizar la vida con la restauración, en la pregunta en la respuesta pues se tardó un poquito en llegar a lo que nos interesa o lo que nos interesaba, pero bueno, este hombre, el arquitecto, pues vino a decir que los tiempos van cambiando, pero tampoco dijo nada claro de, oye, mira, pues... Van cambiando en el sentido de que las medidas de compatibilizar de están presentes. Están Deben presentes de estar presentes. En el habla, porque después los hechos, como dijimos, pues ya lo iremos viendo. Ya. Escrito en el proyecto no está. Allí no aparecía. No apareció en la descripción. No. Por eso fue otros aspectos de otros compañeros que preguntaron, más en aspectos más arquitectónicos, pues sí estaban contemplados. Pero esta parte del respeto, de promoción, del facilitarle la vida a la fauna silvestre, a la avifauna principalmente, no. Como registrado como tal, pues mira, me alegra que esta pregunta, pues mira, tenemos un apartado donde, y aquí en esto pues tendríamos que hacer, no sé, y más con dinero público, pues un apartado donde como los informes estos de impacto ambiental, un estudio de la biodiversidad que hace uso de este entorno monumental y facilitarle que se puedan quedar, se haga lo que se haga. O por ejemplo, no hacer en estas fechas que vienen ahora, por ejemplo en primavera, en periodo de cría, pues la verdad es que no, y yo no soy nadie, sino simplemente que si tienen ganas o contemplan, porque también se dijo que desde el ayuntamiento se tiene sensibilidad a estos asuntos. La sensibilidad, pues mira, si se tiene esta sensibilidad, pues busca asesoramiento, y vuelvo a repetir, yo no soy nadie pero sí hay organizaciones conservacionistas como Grefa, Brinsal, Seovirlay, en fin, muchísimas, que ya están, en fin, han asesorado a muchos proyectos de restauración. Podríamos poner muchísimos más ejemplos, pero también podríamos poner muchísimos ejemplos de grandes barbaridades que se han hecho, y a mí me gustaría que en nuestro pueblo pues no se cometiera, que estuviera en la parte de respeto además está claro a la biodiversidad. Que una vez que se hace ya no tiene marcha atrás, es decir, que estas cosas o se prevén y cuando se está restaurando, se está acometiendo las obras, se hacen o ya no se pueden hacer, porque ya una vez que está restaurado ya no puede intervenir. Entonces, bueno, pues a ver si tomaron nota y sale adelante. Ya lo iremos viendo. Pues me alegraría mucho que lo tuvieran en cuenta. Gracias, Manuel. Yo creo que, en fin, hiciste lo que había que hacer, que era llamar la atención sobre eso, que es un aspecto que la mayoría, digamos, de la población no hace, ¿no? Y con respecto a lo que decíais antes, Antonio y Carlos, que ganas a lo mejor no hay con los momentos que estamos viviendo, pero hay que estar donde hay que estar, en la calle, y dentro de las posibilidades de cada uno, y decir claramente no a la guerra, y no al genocidio en Palestina, y a la calle. Ya. Muy bien. Bueno, pues, ¿cuál va a ser el contenido de nuestro programa, Carlos, de nuestra entrevista de hoy? Hoy tenemos una entrevista, aprovechando el 8 de marzo. El décimo aniversario. De la muerte de
Berta Cáceres como una de las figuras más valientes y que todavía está patente en Latinoamérica, ¿no?, en la defensa medioambiental, que fue asesinada un día 2 de marzo. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Dolores García, la conocida por Dolo, y estará con nosotros dentro de unos momentos. Yo prefiero que se presente ella. Dolores García es una miembro de la asociación del grupo Entre Pueblos, una miembro con peso y que está muy muy implicada tanto en el tema de la relación del feminismo con el tema de extractivismo, que bueno, el extractivismo no es más que es un modelo económico que se basa en lo que es extraer del medio los recursos naturales de una forma totalmente desorbitada y totalmente fuera a gran escala, no solamente en la minería. Estamos hablando de la explotación forestal con las talas masivas, los monocultivos, en fin, la pesca industrial, o sea, todo lo que sea extraer del medio a gran escala y sin conocimiento los recursos naturales, pues se conoce como extractivismo. Pues cómo se lucha en muchos campos, y desde el feminismo también, que la relación que hay entre el feminismo y el extractivismo, y entre otras cosas. Y nos hablará también de Berta Cáceres, que llegó a conocer a estuvo en su casa y conoció a Berta. Y es alguien que que tiene mucho contenido que ofrecernos, y que estamos deseando que nos vaya contando cositas. Y además, el próximo jueves 19 de marzo, pues estará en persona Dolores García, Dolo, Marchena, para hacer una actividad, un taller, una charla en la biblioteca municipal acerca del feminismo. Feminismos que sostienen la vida a 10 años de la siembra de Berta Cáceres, titula la charla. Pues va a ser muy interesante. Ojalá, a las 7 de la tarde, a ver si nos animamos. Yo creo que sí. Bueno, pues nada, para que nos dé tiempo esa entrevista, completaremos el programa con un texto que ha escrito ella misma, Dolores García, junto a Ana Almirón, y que publica el diario.es, y que lleva por título Feminismos que sostienen la vida a 10 años de la siembra de Berta Cáceres. Y completaremos el programa con Ecos de la Tierra, que hoy Pablo Luque nos recuerda el vertido de los lodos tóxicos de la mina de Arnalcoya en 1998, y la guarida literaria, que le pone voz hoy Carmen Ruiz, y que nos lee un recopilatorio propio que ha escrito ella misma, que ha hecho ella misma, sobre las abejas. Empezamos. En nuestro espacio Ecos de la Tierra, 40 años contando en apuntes de naturaleza el latido del mundo, Pablo Luque nos recuerda el vertido de los lodos tóxicos de la mina de Arnalcollar en 1998. El vertido de lodos tóxicos de la mina de Arnalcollar fue uno de los mayores desastres medioambientales ocurridos en España. El 25 de abril de 1998 se rompió una balsa de residuos de la mina de Arnalcollar, situada en la provincia de Sevilla. Como consecuencia, millones de metros cúbicos de lodos tóxicos cargados de metales pesados como plomo, zinc y arsénico se vertieron sobre los ríos Guadiamar y Agrio. Este vertido afectó gravemente a más de 4.000 hectáreas de tierras agrícolas, destruyó cultivos, provocó la muerte de peces y aves y puso en serio peligro el Parque Nacional de Doñana, uno de los espacios naturales más importantes de Europa.
Afortunadamente, gracias a una rápida actuación de emergencia, se logró evitar que los residuos llegaran directamente al parque. Las consecuencias fueron muy graves, tanto a nivel ambiental como económico. La limpieza duró varios años y costó cientos de millones de euros, además de dejar secuelas en el suelo y en la fauna de la zona. El desastre también generó un fuerte debate sobre la seguridad de las explotaciones mineras y la responsabilidad de las empresas. En resumen, el vertido de Aznalcóllar es un claro ejemplo de cómo una mala gestión industrial puede provocar daño irreversible al medio ambiente y sigue siendo hoy una referencia cuando se habla de protección ambiental y prevención de riesgos. Diez años después del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres, los feminismos vuelven a señalar las responsabilidades políticas y económicas que sostienen la impunidad global. En el marco del 8M, este artículo vincula su memoria con las guerras, el extractivismo y las luchas actuales por una vida digna para las personas y el planeta en distintos territorios del mundo. Este 8 de marzo, a 10 años de la siembra de Berta Cáceres, los feminismos organizados volvemos a afirmar una verdad incómoda pero urgente. La vida sigue siendo sistemáticamente atacada por un modelo patriarcal, extractivo y militarizado que actúa con total impunidad. Berta encarna una forma de hacer feminismo profundamente enraizada en los territorios, que entiende que defender los ríos es defender a los pueblos, que no hay justicia ambiental sin justicia social, ni defensa de la vida sin confrontar el poder económico y patriarcal que los amenaza. Recientemente, el grupo interdisciplinario de expertos independientes ha hecho públicos nuevos hallazgos sobre la planificación y financiación del asesinato de Berta Cáceres. Lo que se confirma es lo que los movimientos venimos denunciando desde hace años. Su asesinato no fue un hecho aislado, sino parte de una estructura criminal organizada con responsabilidades empresariales, estatales y financieras que opera con impunidad en Honduras y en muchos otros lugares del mundo. Vivimos una ofensiva global marcada por guerra, genocidio, militarización de fronteras y el poder creciente de las transnacionales. Un orden imperial que expulsa pueblos enteros de sus territorios, criminaliza la protesta y profundiza el machismo, el racismo y el colonialismo mientras protege los intereses económicos y armamentísticos. Desde Abd Jalá hasta África, desde Oriente Medio hasta Asia, los conflictos territoriales se multiplican. En Honduras, Guatemala, Colombia o Brasil, en la República Democrática del Congo, en Sudán, el Sahel, en Filipinas o la India, mujeres defensoras de la tierra, del agua y de los bienes comunes son perseguidas, criminalizadas y asesinadas por enfrentarse a proyectos mineros, energéticos, agroindustriales y armamentísticos que destruyen territorios y comunidades. Las violencias machistas no son un exceso ni un fallo del sistema, son una herramienta de control y disciplinamiento. El feminicidio político de Berta Cáceres fue un mensaje dirigido a todas las mujeres y disidencias que defienden la vida. Sin embargo, no lograron silenciarla. Frente a la demagogia de la crueldad, los feminismos comunitarios, populares y afrodescendientes siguen construyendo una pedagogía de la vida, la memoria y la resistencia colectiva. Los feminismos antimilitaristas denunciamos que no existen guerras lejanas ni conflictos inevitables. Hoy asumimos el genocidio del pueblo palestino en Gaza, sostenido por la ocupación y la impunidad internacional, mientras los cuerpos de mujeres, niñas y niños son utilizados como botín de guerra.
y al mismo tiempo el asedio permanente a Rojava en Siria intenta destruir un proyecto político feminista y comunitario que demuestra que otras formas de organizar la vida son posibles. Las guerras, la represión y el expolio generan desplazamientos forzados. Los movimientos migratorios no son una elección individual, sino el resultado de un sistema global injusto que expulsa a millones de personas de sus territorios. En Europa, las políticas migratorias convierten las fronteras en espacios de muerte y niegan derechos básicos, especialmente a las mujeres migradas, que sostienen trabajos esenciales como el hogar y los cuidados en condiciones de precariedad y violencia institucional. Pues ya tenemos con nosotros a Dolores García. Dolores, muy buenas noches. Yo soy Carlos y muchísimas gracias por estar con nosotros a estas horas tan extrañas. Hola, Dolo, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantada de estar con vosotros. Y aquí Hola, Dolo, soy Manuel, otro compañero Hola. de aquí del programa. Aquí estamos los tres contigo. Muy bien, me ha encantado además la introducción porque es un poco, bueno, lo que hemos puesto en el centro este mes de marzo, ¿no? El día de la mujer, así que la figura de Berta Cáceres, así que me ha gustado mucho escuchar la introducción que habéis hecho del programa de hoy. Dolo, miembro del grupo Entre Pueblos. Dinos qué es Entre Pueblos. Entre Pueblos, que se dedica un poco cuáles son sus objetivos y un poco a que te hace, que te une a Entre Pueblos. Sí, pues mira, Entre Pueblos, la verdad es que nació en Andalucía, aunque tengamos ahora la única oficinita que tenemos, la tenemos en Cataluña, la tenemos en Barcelona. Entre Pueblos surgió, pues, como resultado, en todo el Estado español, en los 80, se hacían los COSAL, los Comités de Solidaridad con América Latina, que a lo mejor, vosotros posiblemente sois más jóvenes, pero bueno, justamente somos los hijos de Diamantino, de García, que es también un vecino ahí de los pueblos colindantes, ¿no?, de la Sierra Sur. Entonces, bueno, pues en aquella época que había también una dictadura muy sanguinaria en América Central, nosotros siempre decimos había Yala, lo de América y todo eso y la colonización, siempre intentamos ser respetuosos con las lenguas originarias. Entonces en Villa Yala había justamente en la parte central una dictadura muy sanguinaria y se organizaban pues concursos, giras, festivales para tener dinero y mandarlo así clandestinamente a la insurgencia, al Frente Nacional de Liberación en Centroamérica, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, ¿no? Y bueno, cuando hubo ya el cambio democrático en nuestro país, pues sí nos constituimos todos esos grupos que había, porque estas cosas lo había en cualquier parte, en cualquier provincia y en algunas veces en los pueblos. Había mucha gente pensando que nosotros teníamos como una deuda histórica con América Latina y se hacían estos festivales. Entonces nos constituimos en una organización sin ánimo de lucro, una ONG, y nosotros sí que vamos a las convocatorias, a las concurrencias de convocatoria, a la solidaridad internacional, los proyectos de cooperación de solidaridad internacional. Somos como 1.500 socios en el Estado, es decir, que aunque no nos conozcáis mucho, somos muchos que somos activistas, porque se nos conoce más que como ONG, como activistas, como agentes de base del pueblo, con pensamiento crítico, porque no pertenecemos ni a los sindicatos, ni al partido político, ni siquiera a la religión. Quiero decir que no tenemos ningún vínculo específico, cada uno tiene sus credos y sus vinculaciones, ¿no? Pero sí que donde hay una reivindicación siempre vas a encontrar una gente de Entre Pueblos, aquí en Valladolid, en Barcelona o en el País Vasco, ¿no?
con las pensiones, con la privatización de la sanidad pública, con la privatización de la sanidad, con los temas de las plataformas contra la ley de extranjería. Es decir, que causas son muchas, porque las causas o los deterioros de los derechos humanos. Entonces nacimos, y por no desviarme de la pregunta que me había hecho, nacimos al mismo tiempo que Derechos Humanos y el PSOE en Andalucía. Eso, pero el vínculo que con el que empezaste estos comités de solidaridad con América Latina continúa funcionando como tal, ¿no? Sí, nosotros ya nos llamamos Entre Pueblos, pero nos llamamos organizaciones territoriales, donde hay un grupito de gente más activo y otra gente que nos apoya con una pequeña cuota anual, que bueno, ya hago un poco de spoiler aquí, que todo lo que se aporta, eso nos permite tener una cierta independencia, pero lo que se aporta es pequeño, pero además te devuelve el 80% de la cuota íntegra, te la devuelve Hacienda. Sí. Es decir, animo a la gente para enterarse, porque es una manera de estar. Yo me he formado a través de Entre Pueblos, pertenezco a la Junta Directiva desde los inicios, y realmente esto me sirve a tener una visión crítica del mundo y saber los contextos, sobre todo en América Latina, porque nosotros no queremos crecer, sino al contrario, seguimos apoyando procesos, porque lo que hacemos es acompañamiento a procesos emancipatorios. Nosotros hablamos de solidaridad, de cooperación solidaria, y hablamos de educación emancipatoria, de la teoría de Paulo Freire, y si alguno hay docente por ahí entenderá perfectamente a qué me refiero, ¿no? Sí. Educar para pensar y no para obedecer. Estamos en ese criterio. Precioso mensaje. Dentro de esta tarea de protección de activistas y de defensores en América Latina, llegamos a la figura de Berta Cáceres como hemos definido como una de las figuras más valientes que hubo en este territorio. Bueno, estamos hablando de Honduras como uno de los territorios con mayor índice de asesinatos de activistas, ¿no? ¿Cómo engarzáis con Berta? Bueno, yo conocí personalmente a Berta, yo me siento muy interpelada, siempre, yo sigo yendo a Honduras. Es decir que, bueno, yo he tenido mi vida profesional, yo soy voluntaria totalmente, soy de la Junta Directiva, pero no soy técnica. Nosotros tenemos una estructura que somos todos voluntarios, menos una pequeña parte técnica que gestiona un poquito los proyectos ahí en Barcelona. Es decir, que el dinero que sale de los fondos públicos, que es de todos nosotros, y lo gestionamos así. Entonces, a Berta, nosotros apoyamos y seguimos apoyando. Lo que pasa es la situación, cuando había hablado de la guerra, había hablado de guerras armamentísticas, pero no quizás nos hemos olvidado de una guerra del bloqueo a Cuba, por ejemplo, que lo van a dejar sin ponerle bomba, lo van a dejar morir a la gente de hambre, porque si les retiran el petróleo de forma tan brutal, pues no pueden ir a trabajar, y están pasando nuestros compañeros cubanos un horror ahora mismo, peor que la época especial. Entonces, en Cuba conozco yo a Berta Cáceres en el 2014. Y a mí personalmente íbamos un grupito de Entre Pueblos, porque allí se celebraban cada 2 años, como podéis imaginar, es un país anfitrión para ese tipo de movimientos. Nos juntábamos gente de pensamiento crítico de todas las izquierdas, de la Villa Yala y del Estado español, ahí en La Habana. Y van muchos lidereses de los comunitarios, y estaba Berta en el 2014. Yo ya empecé su discurso, pues empecé a trabajar, incluso cuando daba algunas charlas, cualquier cosa, pues siempre ponía la palabra de Berta, porque su palabra era siempre decolonial, antimilitarista y anticapitalista, es decir, que era siempre esta figura te interpelaba rápidamente, porque una mujer alegre, pero con un discurso súper potente, ¿no? ¿Cómo era Berta como persona? Muy alegre, porque ella siempre reclamaba la alegría como una rebeldía también. Es decir, que muchas de las lideresas aquí, no sé, pues en Europa parece que está ligado a el activismo con una sesuda o con un sacrificio, ¿no? Porque efectivamente
los que somos conscientes de que la Tierra, la humanidad, por ejemplo, en este momento está siendo sacrificada, como habéis contado, ¿no?, de estos artículos que hemos escrito estos días y demás, ¿no?, y en el propio manifiesto del 8M está así reflejado. Entonces es verdad que la Tierra está sacrificada, y en Europa muchas veces ponemos ese pesar, ¿no?, pero la gente en Abya Yala tiene otra manera de vivir la vida, celebra todo lo que recibe, y incluso en las peores circunstancias, pues celebra la vida, ¿no? Ella pues cantaba, bailaba, le gustaba conversar con sus amigos, salir a comer, a disfrutar, en fin, que una mujer disfrutona. Y bueno, sabéis que en el país se habían producido actos muy muy graves. En el 2009 hubo ¿cómo se llama esto? A ver, no me sale. Un golpe de Estado, y le pusieron a Zelaya, que era un presidente electo, y empezó a gobernar Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández al final se le extraditó después en el 2009, que dio un golpe de Estado, y lo primero que hizo, empezó a decretar ceder todo el territorio. Es decir, que en un solo decreto ya hace 40 concesiones a hidroeléctricas para hacer represas en los ríos. Y se concedieron más de 400 proyectos mineros a cielo abierto. Es decir, que eso concentró, por supuesto, el poder, la separación de poderes judicial y político en sus propias manos, y empezó. Y bueno, al final se extraditó, después de haber 2 elecciones más totalmente amañadas, pues al final se le extraditó a Estados Unidos como narco, y se le define como narcoestado, ¿no? En ese momento, pues claro, en alianza con el crimen organizado y con el narcotráfico, pues resulta que se convirtió en el país más violento. Y sobre todo a los defensores que se oponían a ese proyecto, porque sí que hay un artículo, a lo mejor estos son muchos datos para los oyentes, pero bueno, un poco por ilustrar un poco también la figura de Berta, ¿no? Hay un acuerdo con Naciones Unidas de que las explotaciones de los territorios ocupados por población indígena hay que hacer una consulta popular. Entonces, en todos esos proyectos en ningún caso se hacían las consultas populares. Cuando empezó Berta ha pasado la historia, y va a pasar porque su legado durará mucho tiempo. Las semillas de Berta están bien arraigadas para que dé fruto. Pasará la historia como una ambientalista, porque le dieron en el 2015, se le dio el premio Guzmán, que es el premio de más reconocimiento medioambiental que hay, ¿no? Pero la verdad es que ella fue una revolucionaria. Ella se formó incluso en la guerrilla en El Salvador, es decir, que ya apuntaba en desacuerdo totalmente con el modelo capital de expolio a los pueblos, ¿no? Y eso, bueno, pues ya ella es fundadora del COPIN, del Consejo Cívico Indígena y Popular de Honduras, que es la organización que ella coordinó, y en la madrugada, claro, entonces ella arengaba a su gente para decirle: tenemos derecho a defender nuestro territorio, de defender el río Gualcarque, que para ellos, además para el pueblo lenca, porque ella es lenca, de los pueblos originarios que habitan Centroamérica y especialmente Honduras, hay 6 o 7, pero el más numeroso en Honduras son los lencas, que ella era lenca, ¿no? Y son los que habitan el río que ella empieza a defender, el río Gualcarque, ¿no? En ese momento, pues claro, hay una empresa que, se llama Aguazarca, el proyecto de Aguazarca, y hay una empresa que se llama DESA, donde hay detrás un capital muy importante del país, de una de las oligarquías más fuertes, que es la familia Atalazabla. Cuando ella empieza a denunciar el caso porque claro, realmente cuando las empresas se instalan hay un lobby que realmente hace presión en la misma comunidad, crean
conflictos en la propia comunidad, porque empiezan a querer comprar a líderes comunitarios para que a favor del proyecto, que va de mano de obra igual. Bueno, es como aquí, ¿no? Es decir, que el modus operandi es igual en todos lados. Hay un lobby que totalmente de estas empresas transnacionales en alianza con el poder financiero, porque no solo es una empresa nacional, sino que tiene respaldo de fondos europeos incluso, ¿no? El fondo holandés, en este caso fue holandés y otro finlandés. Es decir, que y sabían del conflicto en la comunidad. Es decir, que este asesinato era totalmente previsible. Bueno, recibió muchas amenazas de muerte, ¿no? Sí, ella tenía protección internacional. Yo cuando he ido a Honduras ya he ido porque yo le prometí a ella en Cuba, en aquel 2014 paradigma emancipatorio que se celebraban entonces en Cuba cada 2 años, así se llamaban, paradigma emancipatorio. Yo le prometí ir a conocer Intibucá, donde está la gestión del pueblo del Copín, y ya no pude ir. En 2015 la asesinaron, por lo tanto ya no pude ir. Perdón, 2015 16. Fue el premio, y el 2016, justamente de la noche del 2 al 3 de marzo, la asesinaron. Después de varios juicios, bueno, había también un testigo. Bueno, eso es como, voy a estar por Marchena. Sí, eso ya no lo cuenta, claro, no nos cuentan los detalles, que si no la gente no va a ir. No voy a contar mucho más. No va a ir. Cuenta lo que queráis. Sí, vamos a ver. De ese asesinato se condenaron a varios autores, incluso hubo uno de los presidentes de la constructora de esa como coautor del crimen, y creo que todavía se está demandando seguir con el causa abierta porque se está pidiendo una intervención a más alto nivel, ¿no? Eso es. Aparte de los 6 sicarios, David Castillo, que era un ex militar, que era el gerente de la empresa esta DESA, Desarrollo Eléctrico de Honduras, pues ahora se sabía, porque había pruebas que no se pusieron en el juicio, porque claro, en Honduras, en un país, la corruptela lleva a todos lados, al Poder Judicial y a todos lados, pero había más que pruebas, como que había conversaciones de los sicarios con David Castillo. A David Castillo al final también lo han condenado, pero la familia y también el apoyo internacional, nosotros estamos desde el principio apoyando este caso, como un caso emblemático, que hay muchos casos en Honduras por estas causas. Entonces, sí que queríamos que se apuntara a la familia Talasabla, a los autores intelectuales, claro. Incluso a fondos financieros, porque sí sabían que tenían. Ella tenía protección internacional. Lo que pasa que los mismos que te tienen que proteger pues son los que están muchas veces con el narco y con el crimen organizado del país, porque Honduras se ha convertido en el tránsito del narco desde Colombia a Estados Unidos. De hecho, bueno, yo he ido muchas veces, este año he estado 2 meses ahí todo el verano, y la verdad es que da miedo estar por ahí, ¿no? Y bueno, entonces ha habido, a través de la Comisión de Derechos Humanos Internacional, ha habido un informe, el GEI, que es el Grupo Independiente de Investigadores Externos, que realmente ha sacado todas las pruebas, e incluso se ven los talones. Hay eso no sale en la película porque esto se ha descubierto en este informe, que justamente se ha puesto encima de la mesa en enero de este mismo año, de 2026, perdón. Entonces, que aparecen una empresa pantalla en Panamá. El informe está colgado en el Copín y nosotros lo tenemos colgado también en la página de Entre Pueblos, se puede leer entero. Pero bueno, resumiendo, os puedo contar que se ven incluso al día siguiente, desde esta empresa pantalla que está en Panamá, cómo se pagan a los sicarios con talones. Es decir, que aparte de las conversaciones telefónicas que son clarísimas, diciendo, bueno, a esta gente nos tenemos que cargar, y en fin, y ya tenemos avisado cómo se mueve, claro, porque estaban totalmente conchavados con los que tenían que protegerla, con la protección. Y hay otros líderes del Copín que ya habían sido asesinados, o sea que ya... Sí, bueno, hay 8 o 9. Y después de Berta Cáceres también ha habido más, ¿no?
Sí, Tomás García fue el primer líder de Río Blanco, porque claro, el COPIN está organizado alrededor del río en varias comunidades. Río Blanco es un poco la más puntera, ¿no? Y ahí se pusieron en pie de lucha cuando mataron a Tomás García, que fue el primer líder, que se negó, además, que hay pruebas de que le quisieron dar un talón, y él se negó, porque dice, yo voy a dejar de herencia a mis hijos un río contaminado, no, unas tierras contaminadas, no, yo no quiero ese dinero sirve para mí y para 3 días, pero no, yo la gente lenca, bueno, la gente lenca y los pueblos originarios en general tienen todavía un lenguaje y una comunicación que nosotros lo hemos perdido, por supuesto, hace ya muchísimo tiempo, con la naturaleza. Ellos hablan con el río, ellos encuentran sus ríos sagrados, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante, no tiene valor material como para nosotros, ¿no? Que a lo mejor a cualquier líder, bueno, pues si le ofrecen un dinero, sobre todo porque son gente con unas condiciones de precariedad bastante grandes. Pero, Lolo, te trae a Marchena una actividad muy concreta en cuanto al ecofeminismo y en cuanto al extractivismo. ¿Cómo se conjuga la figura de Berta? ¿Cómo se conjuga la problemática extractivista y el ecofeminismo? Bueno, que sepáis que ha habido justamente para poner en consonancia el ecologismo y el feminismo, ha habido un encuentro incluso en Sevilla. Bueno, nosotros tenemos todo el material que tiene Entre Pueblos, porque Entre Pueblos, aunque estamos en la cooperación solidaria, sí que nos interesa mucho, por lo dicho antes, porque somos activistas, ¿no? Y denunciamos aquí que allí en el sur global pasa lo que nosotros necesitamos para seguir consumiendo de esta forma tan violenta, ¿no? Y desgraciadamente las materias primas para mantener ese consumo están en África y en Abya Yala. Entonces, esto que estamos viendo estos días, esta guerra, este sacrificio del territorio, sin importarle quién esté, los seres humanos que estemos incluso habitándolo, es así, ¿no? Entonces, hay mucho. Nosotros tenemos eso que te iba a decir, os iba a contar. Hay una ahora le llaman los comunicadores, le llaman esto burbujas, como hemos tenido varios encuentros de ecologistas y feministas, ponerlas en conversación, pero aquí en Abya Yala, y los hemos hecho estos encuentros virtuales y hemos dejado grabados algunas píldoras que le llaman ahora los comunicadores, pequeñas cosas, pero justamente este año en Sevilla se ha dado. No hemos podido juntar, yo soy economista, además, educada en la escuela de negocios del modelo capitalista, pero bueno, hice un cambio en mi vida radical en un momento determinado. Eso no importa ahora, pero sí que es verdad que el modelo es capitalista, consumista y extractivo en naturaleza. Dolo, entonces, perdona, es que nos quedan 3 minutos. Dinos, nos está avisando Fran desde el control. Sí. Dinos, háblanos estos 3 minutos que nos quedan sobre la charla de Marchena. Vale, anima a las personas de Marchena a que vayan a escucharte y en qué va a consistir la charla. Aparte, yo voy a llevar un documental que hemos hecho que se llama Las Semillas de Berta, que es un poco que toda la trama, aparte de que va a salir ella y va a hablarnos directamente de cómo entiende ella y cómo le hablaba incluso a su comunidad, pues es muy interesante también ver la alianza que hay entre el poder financiero, político. Es una trama no solo para conseguir estos proyectos que son algunas veces totalmente contaminadores para el medio ambiente y sobre todo incluso para los seres humanos, pero también es una manera también de violentar y de perseguir a los defensores de la naturaleza. Eso lo tenemos que tener en cuenta, porque todos los ecologistas ahora y las feministas vamos a estar perseguidos. Hay que prepararse. Entonces, es bueno tener estos casos emblemáticos que nosotros llevamos acompañando durante 30 años en Abya Yala para ponernos en guardia y crear alianzas aquí, en nuestro territorio, para defender el Guadalquivir, para defender nuestro territorio, porque el petróleo se agota. El petróleo, entonces, vamos a seguir abriendo minas, vamos a seguir contaminando. Conviene que hagamos alianzas. No es un romanticismo traer la figura de Berta, es claro que no. una manera de ponerlo en el centro, este caso emblemático, para unirnos, crear alianzas y estar despiertos para
confrontar y enfrentar este modelo extractivo y depredador que nos viene de forma tan violenta en las últimas épocas. Entonces yo animo para estar ahí a las 7 de la tarde el día 19 en la biblioteca de Marchena. Yo voy ahí personalmente y seguro que me va a encantar hablar con la gente. Yo soy del Coronil, así que soy casi medio vecina y me encanta ir a los pueblos, me encanta. Así que por mí encantada y seguro que vamos... Que entonces, decías que tiene la parte esta de ese pequeño documental de ella y luego va a haber una charla, debate, ¿no? Donde claro. Que seguro que hay en Marchena lucha y motivos también para estar defendiendo la naturaleza y ponernos a trabajar juntos, crear alianzas y redes de apoyo, acuerparnos las luchas, como dicen también las compañeras de Villayala, acuerpar nuestras luchas. Dolo, pues muchísimas gracias. El jueves estaremos acompañándote y ojalá Marchena se despierte también, que es una época mala en Marchena para despertarse con el tema de la Cuaresma, y esperemos que tengamos un apoyo de nuestros Pues yo creo vecinos. que sí, porque la misma Cuaresma también nos llama, a los que sean católicos también nos llama a hacer, bueno, estamos hablando de que nacimos de un cura obrero de ahí de la comarca. Por supuesto. Muchas gracias, Dolo. Gracias, Venga, Dolo. Nos vemos el jueves 19 de marzo. Encantadísima Un beso. de ir por ahí. Un abrazo. Nada, gracias, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, compañeros. A la guarida literaria de hoy le pone voz Carmen Ruiz y nos lee un recopilatorio que ha creado ella misma sobre las abejas, que como todos sabemos son esenciales para la polinización, sosteniendo la biodiversidad y la producción de alimentos. Su labor conecta ecosistemas y cultivos, asegurando la supervivencia de plantas y animales. Protegerlas es cuidar la vida en la tierra y garantizar un futuro sostenible para todos. ¿Por qué son importantes las abejas? Vamos a trasladarnos por un momento a un campo lleno de flores. Si agudizamos el oído, podemos escuchar un ligero zumbido que anuncia que hay abejas a nuestro alrededor. Detectamos a uno de estos pequeños insectos restregando su cuerpo contra los estambres. Está tratando de obtener el néctar que se esconde en el interior de la flor. Mientras tanto, su cuerpo se va llenando de polen que el pequeño insecto llevará a su siguiente destino. La abeja, inconsciente de la labor reproductiva que está realizando, alza el vuelo, prosigue su camino cuando se pose en la siguiente flor. Parte de este polen caerá y la fecundará, permitiendo que las plantas creen semillas para su reproducción. Sin los insectos polinizadores, muchas plantas y árboles no podrán formar parte de sus frutos y semillas. Entre ellas, el 75% de las 115 especies vegetales cultivadas para la alimentación humana depende de ellas, para crear los alimentos que consumimos. Por ello, el importante descenso en el número de polinizadores que se ha podido observar en los últimos años es muy preocupante a nivel mundial. No todo es dulce en el mundo de las abejas. La práctica agrícola de las últimas décadas han propiciado la pérdida de su hábitat y acabó con muchas especies. A pesar de la importante labor polinizadora que llevan a cabo, la mayoría de ellas se encuentran amenazadas. Tanto es así que las 20.000 especies, al menos 5.000, no han sido vistas desde los años 90. Aunque no se puede afirmar que se han extinguido, los biólogos temen lo peor. Entre las causas de este descenso se encuentra el uso de pesticidas por parte de los agricultores, que provoca la muerte de todos los insectos del campo, incluidas las abejas. Además, el cambio climático también afecta a muchas de sus poblaciones y obliga a otras a moverse a latitudes con climas más estables. Por ello, las abejas necesitan protección, pero no únicamente las melíferas, sino las 20.000 especies que, aunque no produzcan miel, tienen su importante papel en los ecosistemas.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Pues nada, el mundo de las abejas nos lleva al final de nuestro programa de hoy. Un programa que, bueno, antes de despedirnos, recordaros que si tenéis oportunidad, os acerquéis el jueves 19 de marzo a las 19 horas, a las 7 de la tarde, a la Biblioteca Municipal Fernando Alcaide Aguilar, aquí en Marchena, a asistir a esta interesante charla-debate que nos ha propuesto Dolores García sobre el aniversario de Berta Cáceres y el extractivismo. Creo que va a ser muy interesante y vamos a poder ver incluso en directo la voz, la persona hablando de esta lideresa increíble que fue Berta Cáceres. Bueno, así nos despedimos y lo hacemos porque este programa ha sido posible porque en el control anduvo Fran Lora y aquí en los micrófonos Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Pues emplazamos hasta la próxima semana, que seguramente estaremos de nuevo aquí con vosotros. Hasta entonces, queridos amigos y amigas, que lo paséis muy bien y gracias por oír la radio. Y en las aguas de ríos los